conviene usar una u otra, pero esta es otra. Si yo lo hago con esta, con la otra o con la primera, se llega al mismo resultado. Tenemos esta, que es cuando tenemos una función escalar. Y creo que estábamos viendo esto, ¿no? Lo de la normal y binormal, ¿sí? Ya explicamos qué es esto. Ya dijimos que el vector tangente, por definición, es un vector unitario, un vector tangente unitario. ¿Sí? Hay que especificarlo claramente, vector tangente unitario. ¿Por qué? Porque la derivada es un vector tangente, pero no es unitario, no necesariamente. Entonces, como cumple la condición del teorema de que la derivada de un vector tangente, si es cero, si es constante, significa que esa función vectorial es perpendicular a su derivada. Entonces, como eso lo cumple el vector tangente unitario, sabemos que va a haber un vector que va a ser perpendicular a él, y ese vector es su derivada, t'. ¿Sí? Bien, pero eso no necesariamente es unitario. Si lo dividimos entre su norma, obtenemos un vector unitario que va a ser perpendicular al vector tangente, y por lo tanto se llama vector normal. ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego dijimos que tenemos un tercer vector, que es el vector binormal, que es el producto cruz de esos dos vectores. Y ya platicamos acerca del Frank-TNB. ¿Sí estamos? Y aquí, por ejemplo, lo que dice es lo siguiente. Como tenemos un frame de tres vectores perpendiculares entre ellos, ¿por qué? Pues porque el tangente es perpendicular a la normal y el vector, perdón, a la normal, y el vector binormal es perpendicular a la tangente y a la normal, que son perpendiculares entre ellos. Entonces determinan dos planos. Un plano es el que determina el vector tangente y el vector normal, que se llama plano osculador. Aquí está, plano osculador. Y se llama osculador porque proviene de la palabra latina osculum, que significa beso. ¿Sí? ¿Por qué beso? Porque, pues, un beso así, no cachondo, ¿verdad? Sino así, yo no, un tipo así. Sí, no, ya está así. ¿No? Y ya está. Te la vas a poner, pues, ¿cómo no? Entonces, pues es como tocar. ¿Sí? Entonces, es un plano que toca a la curva. Entonces, pues se llama osculador. Pero tenemos un segundo plano que es el plano normal. Y el plano normal lo determina el vector normal y la binormal. ¿Sí? Bien. Ahora, ya dijimos que si la curva es suave, entonces significa que la curvatura existe. ¿Sí? La curvatura existe. Y tenemos otro parámetro muy importante, que es el radio de curvatura. El radio de curvatura se representa por la letra ρ. ¿Sí? Recuerden que ρ es una letra griega que significa R, pues, o es la letra R griega. ¿Sí? Entonces, nosotros utilizamos R para radio, pero no es un radio de una circunferencia. Sí es de una circunferencia, de hecho, pero es una circunferencia que tiene que ver con ese tema, pues se le pone rojo. Y es el recíproco de la curvatura. Y este parámetro se llama radio de curvatura. ¿Y por qué radio de curvatura? Porque es el radio de un círculo cuyo radio es el vector normal. Bueno, corrijo, cuyo radio está en la dirección del vector normal, es tangente al vector tangente y va a medir la curvatura. Entonces, ¿qué significa esto? Supongan que esa es la trayectoria, ¿no? Una curva. ¿Sí? Una curva.
aquí, en este punto, tenemos el vector tangente y el vector normal. Y ya dijimos que el vector normal apunta hacia el lado octavo de la curva. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en este punto hay una curvatura, pero también hay un radio de curvatura que es el inverso de la curvatura en ese punto. Y este radio de curvatura es el radio de una circunferencia, ¿verdad? De una circunferencia que se llama, bueno, de un círculo más bien, perdón, bueno, sí, circunferencia, círculo, creo que se llama círculo de curvatura. Un círculo cuyo radio está en la dirección del vector normal, ¿sí? Y el valor de ese radio es esto. ¿Qué significa? Que si la curvatura es muy grande, el círculo es que muy pequeño, ¿sí o no? Entre más curvatura haya, más grande. Perdón, más pequeño. Entre menos curvatura, más grande. ¿Sí se me acuerdan? Entonces, en realidad aquí yo creo que lo puse mal. Lo voy a hacer más pequeñita. ¿Sí? La vamos a hacer más pequeña. Aquí hay menos curvatura en este punto, ¿verdad? Entonces ahí va a ser un círculo más grande que el otro, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí hay más curvatura que acá, esto va a ser más pequeñito. Aquí hay menos curvatura, mucho menos curvatura, entonces aquí va a ser mucho más grande. ¿Sí? ¿Vale? Entonces eso viene siendo el área de curvatura y el círculo de curvatura. Y aquí tenemos un resumen de las fórmulas. Estas, pues hay que anotarlas, tenemos que tenerlas por ahí. ¿Sale? Y vamos a empezar entonces con los ejercicios. A ver, del 1 al 6. ¿Verdad? ¿Cuál? El verde. Ese es un compañero de 3. ¿Ves cómo ves, ingeniero? ¿Vieron? ¿Cómo ves? ¿Todavía les mandas ahí audios? En la noche, hay un pinche anillas y... ¿verdad? Piensen en su futuro. Y la tercera parte del grupo. Bueno, ahorita no. Pero el otro, ¿cómo ves? Sí. No debería faltar. No estamos predicando en el desierto. Yo no. Sí. Voy a ver la Champions. Y al cabo, voy a ser TikToker. Por cierto, ¿ya se fijaron que andan con esa cosa? ¿Ya supieron qué rollo? Me la van a prohibir en Estados Unidos. ¿Dónde? Me la van a prohibir en Estados Unidos. Ahora sí ya. Prohibido. Estaba prohibido en algunos estados. Bueno, estaba bien eso, o sea, no era muy bien visto, pero ya. Sí, ya les dije de qué se tratan los vídeos, no puras tonterías. La mayor parte son tonterías. Había uno donde ponían ahí los release, así se llaman, ¿verdad? Que te los ponen, por ejemplo, en otras redes sociales. Y vi un release, dije, oye, pues está muy guapa esta chica. A ver, vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Sí o no? Estaba la chica así. Bonita la chica. Y ya porque sería release, y va en un coche, y nomás empieza el coche a dar vueltas y la chica se empieza a mover. Pero pues, obviamente pues, hay minifalda, pues, mueve las piernitas ahí y se empieza a ver chonino. Es lo único que es enseñar el chonino.
chorro de likes. Millones, creo que eran millones. Oh. ¿Verdad? ¿Cómo ves, ingeniero? Ingeniero, ¿cómo ves? ¿Vale? Le dije, o sea, qué chica tan rápida haciendo eso. Bueno, tenemos que sacar la derivada. ¿Sí? Tenemos que sacar la derivada para luego sacar la norma de la derivada. ¿Sí se de acuerdo que esa es la derivada, no? Entonces es la raíz cuadrada de 2 más e a la 2t más e a la menos 2t. Esa es la norma de la derivada. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos eso? Porque recuerden que la longitud de arco es un ejercicio que nos pide sacar la longitud de arco de esta función en este intervalo. Entonces la longitud de arco es la integral de dónde a dónde, de 0 a 1 de la norma de la derivada de la función vectorial. Esto lo vimos el día de ayer, o antier, no me acuerdo. Pero queda menos. ¿Sí? Y entonces, ¿perdón? Menos sería menos e a la menos 2. ¿Eh? Perdón. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que integrar esto. ¿Cómo lo integramos? Bueno, pues primero que nada, pues al parecer no hay muchas cosas que hacer aparentemente. Por ejemplo, no puedo utilizar lo de igual a n, porque la diferencial de u sería 12 a la, no la tengo. Entonces tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, este exponente negativo como que me choca. Entonces, ¿qué hago? Lo que haría sería hacer operaciones. Hacer operaciones y alcanzar. ¿Qué operaciones hago? Esto. ¿Sí o no? Para sumar. Para sumar. A ver, si sumamos, ¿quién es el común denominador? De una y esto. ¿Quién es? ¿Quién es el común denominador? ¿Sale? ¿Quién es? El real, la voz. Este entre 1 a n por 2 más este entre 1 a n por 2. ¿Sí? Y luego más este entre n a 1 por 1. Ahí está. ¿Sí quedó claro, verdad? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué podemos ver aquí? A ver, ¿quién me dice qué onda aquí? Y aquí podemos darnos cuenta por qué esa nube de TikTok te hace te seca la mente. ¿Qué podemos? Que ya todos los valores tienen una raíz. No. ¿Y por qué lo digo? Porque TikTok está hecho para eso. Para que te acostumbres a ver cosas de 2 minutitos. Y ya las más largas, las importantes, no las veas de flojera. Y como ves tonterías, no veas lo que es evidente. ¿Sí o no? No veas lo que está mal. Y claro, la chance, todo eso. No, ¿qué podemos ver aquí? A ver, ¿alguien? ¿No? Que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí o no es un trinomio cuadrado perfecto? Y si es un trinomio cuadrado perfecto, es un binomio al cuadrado. ¿Y quién es ese binomio al cuadrado? Nada más que esté en desorden. Primero es este, luego este. ¿Va a ser quién?
Y entonces esto aquí es igual. Quitamos las raíces, ¿no? Una raíz. Es igual a 1 más 1. ¿Es quién? ¿Sí o no? Sí. Pero sí se puede usar. ¿Sí o no? Sí. Y luego separamos. Separamos y me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí lo entendimos? Oigo. No, esto que hizo. Separamos. Este entre este. Uno entre este. Lo tengo que poner así para poderlo integrar. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué es? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Llegó? Entonces va a ser quién? ¿Qué me va a quedar? Lo puedo poner así. O e cuadrado menos 1 sobre e, como gusten. ¿Sí o no? ¿Sí? Y eso es lo que mide la trayectoria. ¿Sí o no? Sí. O sea, la grafiquita de 0 a 1. ¿Qué unidades? Bueno, pues unidades lineales. Unidades lineales. Lo correcto ahí sería ponerle U. Unidades lineales. ¿A qué se refiere esto? Pues que pueden ser metros, kilómetros, centímetros, milímetros, dependiendo cómo estés definiendo la función vectorial, 100 metros, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, pues ahí está ese ejercicio, vamos a continuar. Vean, los ejercicios del 7 al 9 son iguales. Encontrar la longitud de la curva aproximando a 4 decimales. ¿Por qué? Muy sencillo. Muy sencillo. Todas las integrales definidas se pueden hacer. Todas las integrales definidas. La longitud de árbol es una integral definida. ¿Sí? Bien. Pero no todas las integrales indefinidas se pueden hacer. Hay integrales indefinidas que no tienen solución. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, si yo por ejemplo les digo, a ver, háganse esta integral, no la van a poder hacer. No hay ninguna función que al derivarla me dé esto, porque esa es la idea de la integral indefinida, o antiderivada, o primitiva, ¿sí o no? Perdón. Eso no se puede hacer, no, eso no se puede. Pero si yo, por ejemplo, le digo así, eso sí se puede resolver. ¿Sí? Obviamente, esto es una integral definida. Es decir, las integrales definidas todas se pueden hacer, pero las integrales indefinidas no todas. ¿Sí? Obviamente, esta integral se puede hacer, pero solamente una aproximación. ¿Por qué una aproximación? Porque hay dos formas de evaluar integrales indefinidas, perdón, integrales definidas, de forma numérica y de forma analítica. De forma analítica es aplicando el teorema fundamental del cálculo, que es lo que hemos estado haciendo aquí. ¿Sí? Encontramos la antiderivada y evaluamos la diferencia de las antiderivadas,
Entonces, esta función no tiene antiderivada, no puedes aplicar el derivado fundamental. Tienes que hacerlo de forma numérica, pero obviamente te va a dar una aproximación. Cuando tú integras una función de forma numérica, aquí voy a corregir, porque yo dije que es una aproximación, pero no necesariamente, eso depende del integrante. Si por ejemplo la función es lineal, ahí no va a ser aproximación, ahí sí va a ser exactamente. Claro, va a ser exactamente si utilizas el método de los trapecios. Pero si utilizas el método de Simpson o el método de los rectángulos, no te va a dar exactamente. Sí, porque el de los trapecios se basa precisamente en trapecios que son cuadriláteros que vas a obtener, ¿sí o no? Yo creo que es fácil ver esto. Depende del integrando y también depende del método que utilices, pero generalmente va a ser aproximación. ¿Sí? Ahora, pues bueno, yo no sé qué onda, cómo hayan llevado el cálculo, porque pues por ahí en el otro grupo me dicen que la llevaron cuando estaba el encierro y que fue fatal, ¿no? Yo no sé si les tocó a ustedes eso. ¿Le tocó en el encierro? ¿Con quién la llevó? ¿Eh? Ah, la prepa, no, pero aquí. No, ya la llevaste. Ya la llevaste, ya, sí. Déjale, pero ahí está, ¿sí? Bueno, pues ahí está. Entonces, ¿qué significa? Significa que en las otras, esos ejercicios, no se va a poder aplicar el teorema fundamental del cálculo. Nada más lo voy a plantear y ustedes lo van a hacer. Pero lo van a hacer. Porque si vamos a empezar con que los vídeos y tutoriales les preguntan a uno, ¿lo van a ver o no? Y sí, y acá. Y a la mera hora no tienes ni idea. ¿Sí? Ahí tú verás, pero sí está muy típico el asunto. Y ustedes van a decir que soy muy repetitivo en todo esto, pero es que es la verdad. A ver, por ejemplo el 8. Nada más lo voy a plantear. ¿Qué es logaritmo de t? Logaritmo natural de t. ¿Qué es logaritmo natural de t, verdad? Bien. ¿Quién es la derivada? 1 sobre t, logaritmo de t, más 1. ¿Sí estamos de acuerdo o no? El tercero me quedó duda. Pues es para por la derivada de este, por la derivada de este. Bien. Va a ser t sobre t, ¿no? 1. ¿Luego? Sí. Bien. A ver, raíz de 1 más 1 sobre t cuadrada más este binomio al cuadrado de una vez. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Tengo que hacer este integral. Luego, no la puedo hacer. No tiene antiderivada, no tiene primitivo. No puedo utilizar el teorema fundamental del cálculo. Tengo que hacerlo por método numérico. Método numérico como Simpson, o sea, de forma numérica, pues. Simpson, trapecios, rectángulos, sumas de Riemann, pero Riemann finitas. Que a fin de cuentas las sumas de Riemann finitas son las de los rectángulos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, pues vamos a continuar. A ver, agárrense uno del
ser este, casi. ¿Ya? Yo incluso, fíjense cómo hasta les doy ideas ahí para que se hagan ahí como emprendedores, ese tipo de empresarios. ¿Sí o no? Imagínate ahí las playeritas. ¿Sí o no? Hey, acá le ponen ahí, por ejemplo, Netflix y la circulita. ¿Sí o no? ¿Verdad? Venden mucho. ¿Sí o no, oigan? ¿Sí o no? Hey, empresario textil, ingeniero, ¿qué hubo? ¿No? Y luego sacan ahí, por ejemplo, su línea de ropa, ¿no? Ahí que Zara, que Gucci, no. Zorro bebé. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí las tiendas en París y Polanco ahí. Órale. Bueno, ¿sí o no? O la de, o por ejemplo el meme de Batman y Robin, si lo dijimos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Voy a ver la chapa. Coméntame el paradigma, cabrón. ¿Sí o no? ¿Verdad? O nada, sí, voy a ver la chapa. ¿Sí o no? Sale. Pues del 17 al 20 rápido. ¿Se encargan? 18, fíjense. A ver cómo es. NDT. ¿Vale? ¿Sí? Coma. Seno de T menos B seno Menos. T seno. ¿Qué dirá? Coseno de T. Y coseno de T más T seno de T. Así. Sí. Bueno. Nos está pidiendo que encontremos el vector tangente y el vector normal y la curvatura. ¿Sí? ¿Me puedes apagar, ingeniero, por favor? Gracias. Vamos a ver. Para encontrar todo eso, pues obviamente primero empezamos por la derivada, que va a ser 2t coseno de t menos coseno de t menos, bueno, más t seno de t. ¿Sí? Y luego, coma, menos seno de t. Sí, porque la derivada de coseno y menos seno. Sí. Más seno de t más t coseno de t. ¿Sí estamos o no? Sí. ¿Sí? Bien, vamos a darle. ¿Qué cosa? Poner bonito. No digo, Poner la bonita. ok. Ahí está. ¿Sí? Luego, la norma de eso, que es 4t cuadrada, t cuadrada seno cuadrado, t cuadrada coseno cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Todavía está. Bueno, sí, yo sé que en el otro grupo no me llevo el ventilador, pero va a estar en la clase, por lo menos, ay, se siente rico, ¿sí o no? Platiqué. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero no, es que hace un chico de calor, por eso no voy a clase. Y todavía ya sabes, les digo, no, miren, venga, les voy a guardar la calificación. Disfruten el vídeo, están. ¿Ya? ¿Sí o no? Hasta les pongo, ahí se los voy a guardar.
¿Cómo ves, ingeniero? ¿Crees que eso es justo? ¿Ajeo? ¿Eres ajeo o egeo? Ajeo. ¿Cómo ves? ¿Es justo eso? ¿Mane? Está distraído ahí el ingeniero. Pues sí, ingeniero. ¿Crees que es justo eso? Oigo. No, ¿verdad? ¿Cómo está, ingeniero? Bueno. ¿Cómo está, ingeniero? No, pues aquí estamos en clase, ¿cómo ven? Aquí estoy con los chavos. ¿Sí? Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos con ellos. Miren, se están escuchando aquí que los estoy saludando. Estoy hablando con uno de los mejores profesores del tecnológico, una persona bien comprometida. Estudiantes, salúdenlo por favor. Buenas tardes. ¿Ya lo escuchó? Es el ingeniero Ángel, uno de los mejores profesores que viene del tecnológico, muy querido, muy estimado y preocupado por la institución, ¿verdad? Ingeniero, ¿sí o no? No, pero ¿cómo que no sabe? Claro que sí, pues todo es la neta esa. No, a mí también, ingeniero. Ya acabamos, pues no se acuerdan que ya hasta gracias a usted ya nos titulamos, ya todo. Sí, sí, no, ya tengo el título, ya todo, la cédula, todo, perfecto. De hecho, vamos a seguir trabajando en el proyecto porque la idea que yo le había comentado que es que también la implementamos aquí en el TEC y hacerlo mejor. No he tenido chance de volver a ir allá, pero estoy sí muy contento con Carlos ahí para seguir trabajando en eso. ¿Eh? Claro. Claro que sí, no, ya sabe, ¿eh? Ya sabe, y a ver cuándo estamos al pendiente para cuando usted guste, pues ya sabe, aquí tiene pues, su casa, esta es su casa aquí en Teco, y sería bueno que les diera unas palabras a los estudiantes más adelante, ¿eh? Que estén muy bien. Ándele pues. Claro que sí. ¿Ya escucharon? Ándale, que esté muy bien, ¿eh? Ándale, que esté muy bien, gracias. Ándale, hasta luego. Sí, no, es que esta llamada, pues sí, no podemos no atenderla. Es el ingeniero Ángel, fue, oigo, sumamos, gracias. Y luego ya con esto ya sacamos qué cosa. ¿Sí o no? ¿Eh? Oigo, ¿y esto quién es? Aquí podemos incluso factorizar la T. ¿Verdad? Este 13, ¿sí o no? Y se va, obviamente, tener en cuenta que T nunca debe de valer 0, ¿sí o no? Es diferente de 0. ¿Y qué me va a quedar? Pues va a quedar así. ¿La mejoró? Sí. Bien. Una vez que hacemos eso, hay que derivarla para sacar el vector normal. Ya no le voy a poner el T, ya se sobreentiende que es función de T. ¿Y cuánto vale esa derivada? 0 coseno de T menos coseno de T. ¿Sí o no? Sí. Y entonces sacamos ahora una normita de eso. Este por este al cuadrado, 0. Este por este al cuadrado, coseno al cuadrado de T sobre 5. Más este por este al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Y eso cuánto va a dar?
o no? ¿Sí? O lo que es lo mismo, Una sola vez puede. ¿sí? O habrá quien diga, no, ni más. Ni más. Es así. ¿Sí saben por qué, verdad? Porque en matemáticas no se ve bien que haya raíces en el denominador. Entonces lo ponen así. ¿Está bien? ¿Sí? Pero yo no lo hice así, bueno, no, yo lo dejé así. Esto está mejor, hay que decirlo. Pero aquí lo podemos manejar así, ¿por qué? Porque después para sacar el vector normal es esto, ¿sí o no? Este entre este, y entonces este entre este, entonces va a cancelar el 1 sobre raíz de 5 y nada más me va a quedar así. ¿Sí o no? Sector normal. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, una vez que ya tenemos esto, ya podemos sacar la curvatura. ¿Por qué? Bueno, para sacar la curvatura hay muchísimas fórmulas. ¿Cuál vamos a utilizar de todas ellas? Esta. ¿Sí o no? Voy a utilizar esa. ¿Por qué? Porque esto ya lo calculé. Ya tengo la norma de la derivada. De la derivada de vector tangente. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí es así o no la fórmula? Y entonces, ¿quién es? O 1 sobre raíz de 5, como gusten, entre Multiplicado por x a la. bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿1 sobre 5t? ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ver. Una pregunta, ¿es esta? Bueno, es aquí que va la curvatura y te determina el curva a lo largo de la recta. Nada, a lo largo de la recta. ¿Vale? Esa acá representa la curvatura Es y la la curvatura. Es la curvatura. ¿Qué tan cerrada es la curva? ¿Sí? A ver, ¿puedes encender por favor, Emilio? Gracias. Dividió la norma de G' en la norma de Esa es la fórmula, sí, esa es la fórmula. Estoy preguntando si esa es la fórmula. ¿Qué número era? 18. Ahí está. ¿Cuánto vale el vector tangente? Bien, aquí está. El vector normal. Ahí está. Uf. No, está. Bien, aquí está el vector tangente. A ver si se alcanza. Creo que ahora sí ya más o menos. A ver, vector tangente. Aquí está. Voy a quitar el recuadro. ¿Sí o no? Es este. No digo. Ahí. ¿Y dónde está la curvatura? Aquí está. No digo. Sí. La pena hacer los ejercicios. Están en tinteros. Sí. No sé si le digo. Chorrillentones. ¿Ya saben por qué chorrillentones? ¿Sí o no? ¿Por qué? porque sale muy fácil. Porque sales sin sentir, ¿sí o no? Ay, ¿sí o no? Si está así, ay. No, sí. Una manera. Pero es que eso pasa. Y no se hagan, o sea, sí, les ha pasado muchísimo. ¿Y por qué les ha pasado? Porque le menean ahí a la de esa, ahí a la perillita, así un ejemplo, y no hay agua, y jabón,
está bien. Yo no.